a uno de los comediantes más importantes en... La cámara es y ha sido durante bastante tiempo uno de los aspectos más importantes para algunas personas al momento de comprar un nuevo dispositivo. Varios de ustedes llevan rato pidiéndomelo, así que el día de hoy les presento el top 7 de celulares con mejor cámara, calidad-precio. Teléfonos con los que no tienes que gastar una fortuna para tener la mejor calidad en tus fotos. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TV Resurrection. Comencemos y arranquemos de una vez con el Honor 200. Este fue lanzado en mayo del 2024 y a día de hoy en muchos mercados se puede encontrar por debajo de los $400 e incluso menos, contando con hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de memoria interna, media tera, con lo que puedes guardar hasta 238.000 fotos. Suponiendo que tomaras unas 10 fotos al día, eso te alcanzaría para más de 26 años. Primero abandonas este plano antes de llenar tremenda memoria con fotos. Y esto a pesar de que contamos con 3 cámaras, siendo la principal un sensor Sony IMX906 de 50 megapíxeles, que además mide casi 1 pulgada. Bastante grande para un celular, mucho más que el de la mayoría. Esto es importante porque a mayor tamaño del sensor, más capacidad de captar luz tiene. Por lo que a diferencia del 99% de los celulares que hay en el mercado, cuando tomes una foto en un entorno oscuro, como por ejemplo la noche, utilizando este Honor 200 vas a notar la diferencia brutalmente. Donde otros son ciegos, este logra ver. Pero claro, hoy en día en un mercado tan hipercompetitivo no basta con tener únicamente un sensor, un lente. Para que realmente se considere que un dispositivo tiene nivel fotográfico, tenemos que hablar de múltiples cámaras. En este caso también tenemos un teleobjetivo que no es de 2 megapíxeles o de 5 como suele suceder en teléfonos con más de una cámara, que las demás están como de adorno aparte de la principal, sino que de hecho también es de 50 y también es un Sony, el IMX856. Gracias a este podremos acercarnos a objetos que estén muy lejos sin que se pierda calidad. Hace poco Apple lanzó su iPhone 17 Air con un solo lente. Y eso que hablamos de un celular extremadamente costoso. Aquí por menos de la mitad tenemos 3 y bastante buenas. Una vez más Android demostrando por qué es superior, pero incluso si Android empezara a prohibir las APKs como se rumora, ya lo expliqué en este video que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta, este estaría a salvo, pues es Honor, la nueva generación de Huawei. Claro que muchas personas aún no conocen esta marca y por ende no tienen confianza, y quizá ellos prefieran un fabricante muchísimo más tradicional como por ejemplo Motorola. Y es ahí donde entra su nuevo Edge 60, presentado oficialmente hace muy poco en abril del 2025. Destaca por contar con certificación IP69K, es decir, una resistencia al agua que ni siquiera se ve en algunos de los teléfonos más caros de la industria, aparte del certificado 1000 STD810H, lo que básicamente quiere decir que esta cosa es extremadamente resistente tanto a polvo como a agua, e incluso a caídas y golpes gracias a su cristal Corning Gorilla Glass 7i. Pero claro, lo que realmente nos importa aquí son las cámaras, y en este caso contamos con un sensor principal también fabricado por Sony, pero de la serie LIT, concretamente el 700C, por lo que se trata de una nueva generación bastante mejorada, mucho más moderna, con menos ruido, mejor color y un HDR que maneja escenas difíciles con más naturalidad. El tamaño del píxel es de 2 micras y antes de que alguien me diga "Tepe, ¿qué mierda es eso?". Bueno, imagínate que cada puntito de la cámara es como un balde gigante tragándose la luz. El resultado son fotos más claras de noche y con menos ruido. Muchos celulares suelen tener tamaños de píxel más pequeños en sus cámaras. Esa es una de esas cosas a las que la gente normalmente no le presta atención, pero cuando te pones a analizar te das cuenta que puede ser la diferencia entre una foto genial y una terrible. El sensor secundario es un lente gran angular de 50 megapíxeles, en este caso fabricado por Samsung, siendo concretamente el S5KJN5, que si bien no es el más top que tienen, pues de hecho se utiliza en la línea A y no en la J, recordemos que es el lente secundario.
Aún así, se agradece que cuente con 50 megapíxeles y no que sea como otros teléfonos que en su gran angular tienen 8 o menos. Y lo mismo en el caso del teleobjetivo, un Samsung también de 10 megapíxeles. Ya sea que tomes fotos o grabes videos, en toda la línea Edge el nivel de Motorola ha subido muchísimo estos últimos años. Sin embargo, algunos consideran que el software de Motorola es extremadamente simple, incluso calificándolo de vacío y aburrido. Y es que mientras ellos optan por dejar el Android lo más limpio posible, incluso en cosas como por ejemplo la cámara, hay empresas que definitivamente siguen el camino contrario, como por ejemplo Xiaomi. El 14T no solamente es un teléfono que se ve bien. Más allá de su potencia, gracias al Dimensity 8300 y sus 12 GB de memoria RAM del tipo LPDDR5X, esta bestia con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas cuya resolución es de 1220 por 2712 píxeles, muchísimo más alta que el promedio, también tiene muy buena resolución en sus cámaras. Hablamos de que las fotos tendrían hasta 8160 por 6120 píxeles. Para que te hagas una idea, este video está exportado en 1920 por 1080 píxeles, ¿verdad, Cuita? Si tenemos en cuenta que se considera HD a 1280 por 720 píxeles, hablamos entonces de que la cámara del Xiaomi 14T es capaz de producir imágenes con 54 veces más píxeles, o lo que es lo mismo, más de 1000% superiores en este aspecto. Es capaz también de grabar en resolución 4K hasta 60 FPS, e incluso cámara lenta hasta un máximo de 960 fotogramas por segundo. Ni siquiera el nuevo y ultra hiper mega costoso iPhone 17 Pro Max con su color naranja chillón es capaz de llegar a esto, pero en Xiaomi gama media sí puede. El segundo sensor es un gran angular, muy útil para captar escenas que normalmente no entrarían dentro del sensor estándar. Asimismo, en tercer lugar tenemos un Samsung de 50 megapíxeles para el teleobjetivo, por lo que contamos con zoom óptico real, la de acercamiento digital o remuestreo con IA como hacen muchos ahora mismo. Claro que todo esto no se trata solamente de sensores, megapíxeles o resolución. Un aspecto muy importante del que poco se habla es qué hace el dispositivo luego de haber capturado la imagen. A esto se le conoce como postprocesado, y es aquí donde el software juega un factor decisivo, sobre todo cuando interactúa directamente con el hardware. Quizá por ello muchos prefieren un fabricante que directamente haga estas dos cosas. Claro que hoy en día todo este mundo de la tecnología está totalmente tercerizado. Casi ninguna empresa se encarga de crear todos los componentes que integran un smartphone. Una de las pocas que se podría considerar integral es sin duda alguna Samsung. Y es que aparte de ser los dueños de su software, por cierto muy bueno One UI, también crean sensores excelentes que montan en muchos de sus mejores dispositivos, como por ejemplo el Galaxy S24 Fan Edition. Aquí el Samsung GN3 de 50 megapíxeles se complementa con un sistema operativo optimizado al máximo para sacar cada detalle de las fotos. Por eso, ya sea de día o de noche, la calidad está a la altura de muchos de los dispositivos más costosos del mercado, aún sabiendo que este S24 Fan Edition en realidad es bastante económico. Claro que si buscas lo mejor de lo mejor, entonces debes cambiar el FE por un Ultra. Aquí ya entramos a las grandes ligas con 200 megapíxeles del Samsung ISOCELL HP2, pero además contamos con dos lentes teleobjetivo de muy alta calidad que permiten un acercamiento brutal. Un dato curioso es que incluso el S23 Ultra es bastante destacado en este aspecto. Algunos dicen que quizá más. No es ninguna sorpresa, Samsung desde siempre ha hecho de las mejores cámaras en todos los dispositivos móviles, por algo incluso vende sensores a otros fabricantes como ya vimos antes. Pero es sin duda alguna su excelente combinación entre componentes físicos, es decir hardware, y componentes digitales, es decir software, lo que los pone por encima. Sin embargo, persiste la crítica de siempre. Ya saben, Samsung es muy costoso, se cree en Apple, no entiendo cómo pueden ser tan caros. Y ante esto muchos voltean a ver marcas más alternativas como por ejemplo Poco. La antigua línea de Xiaomi, ahora convertida en fabricante independiente, cuenta con algunos dispositivos cuyo principal énfasis es justamente eso que antes les faltaba a todos. Por ejemplo, el Poco F7 Ultra. Y es que si bien el énfasis de los Poco casi siempre ha sido enfocarse exclusivamente en el rendimiento, en este caso no se descuida con un Snapdragon 8 Elite y hasta 16 GB de memoria RAM, pero a nivel fotográfico contamos con un triple sensor, siendo el principal uno de 50 megapíxeles con apertura focal 1.6.
Hablamos de un salto brutal en calidad respecto a modelos mucho más populares como por ejemplo el X7 Pro. Pero seamos sinceros, ¿quién compra un poco por la cámara? Creo que absolutamente nadie. Sería incluso preferible irse a modelos quizá más extraños pero con mayor nivel como por ejemplo el Oppo Find X8 Pro. Un animal con 4 lentes, sí, escuchaste bien, 4 lentes, todos ellos gemelos de 50 megapíxeles. Pertenecientes a la nueva generación de sensores Sony con una calidad brutal, aunque lastimosamente es más difícil de encontrar que una buena pareja hoy en día, o algo parecido a lo que sucede con el celular que según muchos tiene la mejor cámara del mundo actualmente. Hablamos nada más y nada menos que del Huawei Pura 80 Ultra. Desde el P6 en adelante Huawei empezó a enfocarse muchísimo en el apartado fotográfico, pero fue especialmente desde el P20 hasta el P40 Ultra donde esto se notó más. Luego vino el bloqueo y el resto de la historia ya la conocen. Sin embargo, eso no significa que se hayan detenido y este celular es una prueba de ello. En caso de que no busques únicamente cámaras, sino que en realidad quieras los teléfonos más equilibrados en cuanto a calidad-precio, aquí te dejo este top. Lávate las manos, no te enamores y míralo. Míralo, en serio, míralo, hijo de